Muy buenas noches, mi nombre es Diana Reina, estudiante del primer ciclo de la carrera de Trabajo Social de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja. Esta es mi tarea del práctico experimental de la materia de Fundamentos de Economía Política. En la diapositiva 1 y 2 vamos a ver las explicaciones teóricas de la crisis. La primera teoría es la teoría neoclásica, donde el capitalismo que se autorreproduce en forma automática. El mercado es un sistema de autorregulación eficiente y armónico. Las crisis no son faltas estructurales, sino anomalías temporales causadas por factores ajenos al mercado o imperfecciones humanas, como errores políticos y variaciones con los estados de ánimos colectivos, el optimismo o la desesperanza. Aquí tenemos un escenario, un ejemplo. De pronto, los consumidores dejan de comprar las prendas de Ecotextil S.A. y las ventas se desploman, obligando a la empresa a reducir su producción y suspender a parte de su personal. En este ejemplo nos vamos a enfocar en Ecotextil S.A., una empresa que se encarga de confeccionar ropa orgánica. La explicación neoclásica. El mercado de la ropa es eficiente por naturaleza. Si Ecotextil entró en crisis, no es culpa del sistema, la causa es un factor externo, como por ejemplo puede ser que el gobierno aumentó los impuestos a la empresa o se difundió un rumor mal infundido en redes sociales, lo cual causa el temor en los compradores, genera una ola de desconfianza y mientras el gobierno retire o baje los impuestos y regrese el optimismo de la gente, las personas, hasta que vuelvan a comprar, la empresa volverá a la normalidad automáticamente. Como segundo punto tenemos la variante keynesiana. La explicación es, el mercado carece de un mecanismo automático de retorno al equilibrio y al pleno empleo. Por lo tanto, demanda la intervención estatal para regular y amortiguar las fluctuaciones económicas. El ejemplo aquí está. Tras una recesión general en el país, los clientes habituales de Ecotextil pierden sus empleos o temen perderlos, por lo que deciden dejar de comprar ropa nueva para ahorrar. La explicación aquí es que el dueño de Ecotextil nota que sus tiendas se encuentran vacías de clientes y por miedo a que las cosas empeoren en su negocio, congela la contratación de personal, reduce salarios o a su vez toma la terrible decisión de quizás de despedir aparte de su personal con el que ya cuenta. Tercera teoría, la teoría del subconsumo. El capitalismo incapaz de ampliarse por sí mismo. Aquí el escenario está para competir con las grandes marcas. La gerencia de Ecotextil decide recortar drásticamente los salarios de sus costureras y obreros al mínimo posible. Al principio obtienen grandes ganancias. La explicación del subconsumo. Al pasar el tiempo, Ecotextil y todas las demás fábricas textiles de la región hacen lo mismo. De repente las costureras y la clase trabajadora en general, que son quienes representan la gran masa de compradores, ya no tienen el dinero suficiente debido a la reducción de los sueldos para poder adquirir la ropa que ellas mismas elaboran. La empresa por tal queda con los almacenes llenos de la ropa que no logra rotar, ya que hay la falta de demanda efectiva para poder adquirir las prendas. La última teoría de esta sección, pero no por ello la menos importante, la teoría de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. El escenario aquí es, Ecotextil compite forzosamente con otras fábricas para ganarles, decide despedir a la mitad de sus costureras y gastar millones de dólares en comprar máquinas modernas y coser automáticamente por software y brazos robóticos. Aquí invierte masivamente el capital constante en lugar del capital variable. Explicación. Al principio, las máquinas producen miles de prendas por hora y el dueño festeja. Sin embargo, al poco tiempo, toda la competencia compra las mismas máquinas. El valor de la ropa vuelve a caer en el mercado.
Como las máquinas no consumen ni generan valor nuevo por sí mismas, solo transfieren el enorme costo de mantenimiento y adquisición, y la empresa ahora tiene muy pocos trabajadores humanos que son los que producen el plusvalor real, la plusvalía real. La ganancia neta respecto a los millones invertidos en robots empieza a caer alarmantemente. Ahora hablaremos sobre el ciclo económico y las funciones de la crisis. Esto es el movimiento de la tasa de ganancia que determina el carácter cíclico del sistema. Tenemos la fase expansiva, la recesiva, la función de la crisis. En la fase recesiva tenemos el ejemplo. La marca de ropa orgánica experimenta un incremento masivo en sus pedidos. Para responder la demanda, el dueño invierte en la apertura de nuevos talleres, contrata más personal, contrata más costureras, más diseñadoras y logra conseguir más sucursales. En la fase recesiva, al desplomarse la tasa de ganancia en el sector productivo, la gerencia de Ecotextiles S.A. cancela de inmediato sus planes de expansión y suspende la adquisición de nuevos telares. La fase expansiva y la regresiva son lo contrario la una de la otra. Vemos con la función de la crisis. En nuestro ejemplo tenemos que tras la fuerte recesión, las condiciones del mercado cambian a favor de los capitalistas sobrevivientes. Ecotextil aprovecha la crisis para reestructurarse económicamente. En conclusión de este ciclo tenemos que al abarcar drásticamente la inversión en maquinarias, que es el capital desvalorizado, y reducir drásticamente el costo de la mano de obra, los salarios deprimidos, la tasa de ganancia de Ecotextil se restaura. En la crisis contemporánea. La crisis económica contemporánea es de naturaleza estructural y hunde sus raíces en la caída prolongada de la tasa de ganancia iniciada en fines de la década de 1960. La ofensiva neoliberal para elevar la tasa de explotación, la masiva expansión del capital financiero especulativo de sostener ganancias atractivas dentro del sector productivo. Ahí tenemos la raíz de la crisis. La caída prolongada de la tasa de ganancia. Tras años de competir en el mercado, la confección, los márgenes de ganancia de Ecotextil en su parte de producción se reducen drásticamente debido a la raíz de la crisis, al inicio de la crisis. Como la primera respuesta, tenemos la ofensiva neoliberal, maximizar la explotación. Aquí es ante la caída de ganancias, es en donde la empresa decide aplicar medidas de ajuste drásticos en todas sus plantas y sucursales. Y la segunda respuesta, que es el giro financiero especulativo, es la huida del sector productivo. Es en donde, en consecuencia a una toma de decisión estructural, se puede o cerrar la mitad de los talleres productivos, o se despide a obreros, o se traslada ese capital acumulado hacia la bolsa de valores, a la compra de bonos de deuda o a la especulación inmobiliaria. En conclusión, el escenario en crisis. Tenemos que el caso de Ecotextil S.A. refleja fielmente la crisis contemporánea. La empresa deja de ser una entidad de entrada en la economía real, o sea, de producir ropa, y se transforma en una estructura dependiente de la especulación financiera. El peligro radica en que el capital financiero de la empresa ahora flota sobre una base productiva cada vez más estrecha y precarizada. Si la burbuja financiera extrema estalla, la empresa colapsará por completo debido a que destruyó su propia capacidad de producción real. En cuanto a la conclusión, vamos a resumir que de acuerdo a las diversas escuelas del pensamiento económico, nos demuestra que la crisis en el modo de producción capitalista no constituye anomalías fortuitas, fallos biológicos o menos errores de la política macroeconómica, sino que son fenómenos de carácter endógeno e inherentes a la propia lógica del sistema. Mientras que el enfoque neoclásico intenta justificar los shocks mediante perturbaciones externas, las teorías del subconsumo y de la baja tendencia de la tasa de ganancia evidencian las contradicciones que se generan dentro de este marco de devaluación.
Y a criterio personal se podría decir que dependiendo de la situación, las empresas, en este caso Ecotextil, ha fallado o ha entrado en crisis de acuerdo a si el Estado le implantó más impuestos, le elevó los impuestos o a los rumores mal infundidos por redes sociales, como nos ocurre en Ecuador. Por ejemplo, el tema del gas, a veces cuando han habido paros o cierre de vías, siempre se ha dicho, ay no, van a subir el gas, o cuando estuvimos en pandemia que nos entró el miedo, el temor y corríamos a aglomerarnos a los mercados, a los centros comerciales, a los supermercados, a comprar por el temor de quedarnos sin alimento o sin medicina, sin mascarilla, sin guantes en aquella época. En especial para las personas que tienen familia o familiares oncológicos con enfermedades catastróficas, con enfermedades muy delicadas, los cuales los ponía en la categoría de vulnerables. Aquí están mis referencias bibliográficas, mis fuentes bibliográficas en las cuales consulté la información. De mi parte, muchísimas gracias por su atención prestada. Se los quiere.